Bueno, Hola hola Carlos, amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Barbosa, CEO de Matrix International. Espero que nos estén viendo y oyendo muy bien. Está con nosotros hoy el internacionalmente conocido Simon Goyo. ¿Cómo estás, Simon? hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer a todos. Muy agradecido por estar el día de hoy acá con ustedes. Yo voy a estar respondiendo todas esas preguntas que ustedes tienen al final. Carlos pues va a hacer toda una presentación de nuestra empresa, de Matrix, y, y pues nada, al final estaré con ustedes también, respondiendo a sus consultas, ¿ok? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces vamos a esperar unos segundos a que lleguen Claro que más sí. asistentes. Vamos viendo cómo se sigue sumando el número. Wow, tenemos muchos asistentes a nuestro webinar el día de hoy. Gracias. Espero que todo el mundo en los países donde nos están viendo estén muy bien, estén saludables y estén sanos y salvos. Así es. Así es. Perfecto. Bueno, yo creo que podemos empezar. Vamos a ir comenzando nuestra presentación del día de hoy. Es muy sencilla. Esperamos que todos nos sigan hasta el final de la presentación, donde vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a estar muy contentos de responder todas las preguntas que tengan. ¿Ok? Así que comencemos. Bueno, el tema de hoy va a ser cómo registrar tu empresa en Estados Unidos. Esto es una presentación interactiva y es muy importante que entendamos que vamos a tratar cómo registrar o cómo abrir tu compañía cuando tú vives fuera de Estados Unidos, específicamente en nuestros países latinoamericanos. Muchas personas no saben que esto es siquiera posible, pero no solo es posible, con una empresa como nosotros es realmente muy fácil de hacer. Esta es la agenda de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Primero vamos a hablar de nosotros, quién es Matrix International. Después vamos a entrar un poco más en detalle del mercado americano, cuáles son las características macroeconómicas de este mercado, el mercado más grande del mundo. Después de eso, rápidamente hablaremos de las razones y las ventajas más comunes que tienen los empresarios internacionales para formar empresa en Estados Unidos cuando ellos no viven en Estados Unidos. ¿Por qué la gente hace esto? ¿No? Cuáles son los motivos y cuáles son las ventajas de hacerlo? Después entraremos en la información del proceso para registrar tu empresa. Cómo es que funciona la creación de una empresa en Estados Unidos cuando uno no está en el país? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los requerimientos, los documentos, etcétera, etcétera? Y finalmente estaremos con ustedes respondiendo todas las preguntas, bueno, que puedan tener. ¿Ok? Así que comencemos por el principio. ¿Quién es Matrix International? Bueno, Matrix International es una compañía multinacional que nace en el estado de la Florida, exactamente, entre los condados de Palm Beach y Martin County, aquí. Nuestra oficina se encuentra en la ciudad de Stuart, que queda relativamente cerca de la ciudad de Miami, más o menos a 1 hora y media, dependiendo del tráfico, del centro de Miami o del aeropuerto de Miami. Esta es nuestro campus corporativo y esta es nuestra oficina. ¿Ok? Nosotros estamos constituidos con el único propósito de ayudarle a los empresarios internacionales a que puedan formar sus compañías aquí en Estados Unidos, ya sea en la Florida o en cualquier otro territorio americano. Damos el servicio de creación de las compañías, al igual que el servicio de agente registrado y oficina virtual, para que si ustedes necesitan recibir documentación en Estados Unidos, puedan usar nuestra oficina como su oficina. Puedan usar nuestra dirección en sus documentos de marketing, en sus brochures, en sus websites, como la dirección de su empresa aquí en Estados Unidos. Es uno de los servicios que más se consumen por los empresarios internacionales que quieran tener esa presencia, así sea virtual,
pero es una presencia en los Estados Unidos con una entidad legalmente registrada, una empresa americana 100% en cualquiera de los estados aquí del país. ¿Okay? Muy importante saber que eso se logra viviendo fuera del país, sin ni siquiera salir de tu país de origen y sin ni siquiera tener una visa americana. Lo podemos hacer con cualquier documento de identidad como tu pasaporte o tu documento de identidad local. Bueno, ahora sí, hablemos del mercado de los Estados Unidos, hablemos del mercado americano. ¿Cuáles son las características de este mercado, el más grande del mundo? Primero, Estados Unidos es la mayor economía del mundo, de lejos. ¿Okay? El Producto Interno Bruto es enorme si lo comparamos con las siguientes economías más grandes. China con 13.4 trillones de dólares. Japón con 4.97 trillones. Ya eso nos da una idea de las escalas que estamos hablando, ¿no? Alemania con 4 trillones. El Reino Unido con 2.8. Francia con 2.78 trillones de dólares de Producto Interno Bruto, pero los Estados Unidos con 20.49, casi 20.5 trillones de dólares de Producto Interno Bruto. Es una oportunidad gigantesca para cualquier empresario que quiera aprovechar de este mercado de consumo tan grande. Hablemos del consumidor americano como tal. De ese Producto Interno Bruto, más o menos el 70% es generado por el consumidor final americano. O sea, esa persona familiar en su casa, no consumo corporativo, no consumo gubernamental, es el consumidor final americano. 70%. Y el ingreso promedio de esa familia, promedio americana, es de unos $80,000 al año, los cuales se gastan, además de, obviamente, en vivienda y educación, en cosas como alimentación en casa, unos $4,400 al año, en salir a comer y entretenimiento, unos $3,400 al año, vestimenta, servicios asociados, 1,800, vehículos, gasolinas y otros productos asociados, unos $2,000 al año, productos de cuidado personal, 768, y en entretenimiento, unos $3,200 al año. Como podemos ver, es un consumidor de un potente potencial de ingresos y por lo tanto de un gasto muy grande, muy grande. Ahora, las industrias de mayor crecimiento en Estados Unidos en este momento son, bueno, la salud y los derivados, no solo por las condiciones que vivimos en los meses actuales, sino también porque a largo plazo y por ya muchos años la población se ha estado envejeciendo. Un fenómeno que se ve en muchos países industrializados cuando, bueno, los viejos comienzan a ser más porcentualmente parte de la población que la gente joven. Y obviamente esa población más de mayor edad necesita más servicios de salud y cosas relacionadas con la salud. Equipamiento, medicinas, servicios en sus casas, etcétera, etcétera. Tecnología. La tecnología en Estados Unidos es increíblemente importante y una industria que no deja de crecer. Se creía que California iba a tener el monopolio de la tecnología, ya fuera de hardware o de software, y no ha sido el caso. Diferentes estados a través del tiempo han empezado a tomar relevancia de consumo y producción tecnológica, como Alabama, Florida, de la misma Texas, tremendamente. Y los rubros de esta tecnología son muy amplios, desde, como les decía, el software hasta pasar por el diseño de microchips y computadores como tal. Todo, cualquier elemento en tecnología en Estados Unidos es supremamente importante. Construcción y derivados también. Este es un país que no deja de reconstruirse constantemente. Es nomás salir a la calle y ver cómo las autopistas, una vez las terminan, las vuelven a desbaratar para ampliarlas. Y es un proceso que nunca termina. Y eso se repite no solo a nivel, bueno, de gobierno, sino también privado. Es un país que está con total y completo crecimiento de construcción. El comercio, también a nivel minorista, evidentemente es una de las empresas, una de las industrias de mayor crecimiento, al igual que las manufacturas no duraderas, como la ropa, aceites para vehículos, gasolinas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, ahora sí hablemos de
¿cuáles son las razones y las ventajas que tienen empresarios internacionales para decidir, bueno, abrir una empresa en Estados Unidos cuando ellos no necesariamente viven aquí? Y eso es un fenómeno que se ve muchísimo, muchísimo. Pero mucha gente no sabe qué tan fácil hacer esto puede llegar a ser. La primera razón por la cual empresarios internacionales deciden abrir una compañía en Estados Unidos o registrar su compañía en Estados Unidos es para poder vender productos directamente en este mercado americano, ya sea a través de un e-commerce, por Amazon o portales similares, o trayendo físicamente los productos y distribuyéndolos a Estados Unidos de manera más tradicional. ¿Mm? Al poder poner una compañía en Estados Unidos, se elimina la necesidad de ese intermediario que generalmente se queda con una gran parte de la rentabilidad de los negocios, ya que ellos con su presencia en Estados Unidos y el conocimiento del mercado, pues aprovechan y simplemente comercializan los productos que pueden comprar en otros países de manera más barata. Al tener nosotros una presencia en Estados Unidos, nos ahorramos ese paso y podemos directamente empezar a vender al mercado americano y recibir pagos en nuestra compañía, en dólares, hacer todas las transacciones directamente y cortamos el intermediario. Miles de empresarios internacionales hacen esto. Número dos, la razón inversa, y es la importación de productos desde Estados Unidos hasta nuestros países latinoamericanos. Al tener una entidad legalmente constituida en los Estados Unidos, nos ahorramos también ese otro intermediario, pues nosotros tenemos más control del comercio, del flujo de esas mercancías y el flujo de esos pagos, ya que nosotros tenemos una entidad legalmente constituida en los Estados Unidos, no necesitamos esos intermediarios necesariamente. Número tres, recibir pagos en dólares gracias a la cuenta bancaria que nuestra empresa en Estados Unidos puede obtener. Como cualquier entidad legal 100% americana, nuestra empresa, así nosotros no vivamos en Estados Unidos, puede y va a obtener una cuenta bancaria en un banco americano, en dólares. Y nosotros podemos recibir en esa cuenta pagos, no solo desde Estados Unidos, sino de otros países, de donde hacer un intercambio de dólares puede ser un poco difícil si lo hacemos de país a país, pero si lo mandamos a Estados Unidos, en muchos casos es mucho más fácil. Y por eso muchos empresarios deciden, solo por este objetivo, deciden poner su compañía en Estados Unidos. ¿Okay? Poner la cuenta bancaria, muy importante. Número cuatro es comprar bienes raíces a través de una LLC. Ya veremos más adelante qué es una LLC. Pero muchos individuos de todo el mundo, si les interesa invertir en una casa, un edificio, unas oficinas, unas bodegas, prefieren definitivamente poner una compañía, una entidad que no es su nombre personal, y a través de esa compañía, por muchos motivos legales, de responsabilidad civil y de impuestos, a través de esa entidad compran la finca raíz o los bienes raíces. Mucha gente hace esto. Número 5 es incrementar el prestigio de la empresa en su país de origen gracias a tener presencia en Estados Unidos. Tener una dirección física real en Estados Unidos, una entidad legalmente constituida en Estados Unidos y hacer negocios a través de ella, así sea en nuestros países de origen, le sube a nuestras compañías grandemente el prestigio y ayuda a demostrar que somos una empresa de empuje, que está creciendo, que se está expandiendo, que está pensando en el futuro y que es una empresa globalizada. Número 6, hay ciertos países, como Colombia, por ejemplo, donde nuestros empresarios encuentran muchos beneficios fiscales a través de crear una compañía en Estados Unidos. Nosotros no somos expertos en impuestos locales de los países latinoamericanos, pero sabemos que muchos clientes hacen esta figura para tener ciertos beneficios fiscales. Si ustedes están interesados en averiguar cuáles son esos beneficios en sus países, les recomendaría que hablaran con una empresa de asesoramiento de impuestos en su país de origen, pero sabemos que muchas personas, muchos empresarios, toman esta figura para acceder a esos beneficios fiscales.
Y finalmente, tener acceso a la banca americana, incluyendo créditos, es algo altamente atractivo para los empresarios internacionales, porque, como ya dijimos, la empresa puede contar con una cuenta bancaria, pero además de eso, puede acceder a créditos directamente con los bancos americanos, como cualquier otra compañía en Estados Unidos. Y como muchos de ustedes saben, los intereses en Estados Unidos son increíblemente bajos si los comparamos con intereses en otros países. Así que muchísimos empresarios toman ventaja de, bueno, de este acceso a esta banca americana con créditos a través de su compañía para poder financiar sus operaciones, para poder expandirse, para poder crecer, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué documentos son necesarios para poder abrir tu compañía en Estados Unidos? El proceso es relativamente sencillo. ¿M? Y son estos 5 pasos básicos. Claro, cada uno tiene sus diferentes elementos. Algunos toman un poco más de tiempo que otros, pero en general el proceso con Matrix International funciona de esta manera. Nosotros en nuestro website tenemos un formulario en donde capturamos cierta información que va a ser clave para poder armar tu compañía en Estados Unidos, como el nombre que piensas ponerle a tu empresa, como quiénes van a ser los socios de esa empresa o quiénes van a figurar en los artículos de incorporación o de organización de esa compañía en Estados Unidos. Una vez tú nos envías esa información, nosotros podemos registrar tu compañía con esos datos en el estado donde tú hayas escogido hacerlo. A nosotros nos gusta muchísimo el estado de la Florida por muchas razones. Número uno, es relativamente económico no solo registrar las compañías, sino después operarlas en el estado de la Florida por temas de impuestos y temas de tarifas de procesamiento. Pero se puede hacer en cualquier otro estado de Estados Unidos. Y nosotros tenemos la experiencia de hacerlo en todos los estados. Después de que nosotros registramos tu compañía en el estado que hayas decidido, vamos a encontrar y vamos a hacer la petición para obtener el número de impuestos, EIN, the Employer Identification Number. ¿Okay? Este es el número que identifica a tu empresa frente a la autoridad fiscal de los Estados Unidos, la IRS, la Internal Revenue Service. Con ese número, la empresa ya tiene una entidad o una identificación real frente al gobierno americano. Y además, es absolutamente necesaria para el siguiente paso, que es la apertura de la cuenta bancaria. Nosotros con esa documentación, te entregamos la documentación, el número, los artículos y otros documentos, y con eso puedes abrir la cuenta bancaria en el banco que desees. Ahora, si por algún motivo no puedes venir a Estados Unidos, porque la mayoría de los bancos van a necesitar que vengas personalmente, por lo menos una de las personas que está listada en los documentos de creación de la empresa venga al banco y presente su documento de identidad en persona. Pero si no puedes hacerlo, nosotros podemos ayudarte también y encontrar a algunos bancos que están dispuestos a trabajar con nosotros, con Matrix International, para abrir cuentas bancarias remotamente desde tu país. Una vez completas todos estos pasos, puedes estudiar qué servicios adicionales vas a necesitar. Por ejemplo, el servicio de oficina virtual. Nosotros tenemos aquí en nuestras oficinas la capacidad de recibir tu correspondencia plana y escanearla para que tú recibas en tiempo real las cosas que te han llegado. También puedes usar esta dirección aquí en nuestra ciudad de Stuart como tu dirección real en Estados Unidos y recibir no solo documentación, sino usarla en tus materiales de marketing, en tus websites, en tus brochures, etcétera, etcétera. Hacemos también la contabilidad de ciertas empresas y somos agentes registrados para todos nuestros clientes. Un paso absolutamente clave. Todas las empresas en Estados Unidos deben tener un agente registrado, que es una persona o una compañía física real en el estado de la Florida o en el estado donde hayas escogido. Nosotros en la Florida lo hacemos para representarte legalmente en caso de que haya una actividad legal o una notificación estatal, una notificación gubernamental que el gobierno de Estados Unidos desee entregar a tu compañía, algo que nosotros también hacemos. Bueno,
Hablemos del formulario. Cuando entras a nuestro website, vamos a preguntarte cosas muy básicas acerca de qué tipo de compañía y dónde la quieres crear. Aquí seleccionarás el estado donde quieres abrir tu compañía. En este momento tenemos únicamente como 4 o 5 estados: Florida, California, Texas, Delaware. Ah, pues son los estados de mayor actividad de creación de empresas en Estados Unidos, porque tienen ventajas cada uno, las cuales podemos mencionar en otro webinar más adelante. Tú escoges en qué estado lo quieras hacer y después debes escoger qué clase de entidad vas a formar. Si una Limited Liability Company, una LLC, o una corporación, una corp. Si quieres saber las diferencias entre las dos, puedes hacer clic en este botón de acá, en el azul, que dice Conoce las diferencias, y te va a llevar a una pequeña explicación. Básicamente, y no vamos a entrar en muchos detalles ahora, la diferencia entre una LLC es que la LLC se asemeja más a las empresas de responsabilidad limitada en los países de habla española, y las corporaciones se asemejan más a las sociedades anónimas. O sea, las sociedades anónimas pueden vender acciones muchas veces en mercados abiertos como la Bolsa de Nueva York, pero tienen la desventaja de que ellas como tal, como entidad independiente, deben pagar impuestos sobre sus ingresos. Las Limited Liability Companies, las LLC, no pagan impuestos sobre lo que ellas como entidad independiente generan de ganancias. Únicamente los dueños al final del año tienen que reportar esas ganancias frente al gobierno de Estados Unidos, evitando la doble taxación, que es el problema que generalmente los empresarios encuentran con las corporaciones. Muy bien. Al pasar al siguiente paso, en nuestro formulario vamos a preguntarte cosas como con quién vamos a comunicarnos, cuál va a ser el nombre de la persona que va a ser el punto de contacto para Matrix. No tiene que ser un dueño, no tiene que ser un socio, puede ser simplemente un empleado de la compañía que esté autorizado por ustedes para trabajar con nosotros. Luego, vamos a pedir información sobre la compañía como tal. ¿Qué nombre le vas a poner a tu empresa? ¿O qué nombre quieres poner? El nombre debe ser único, así que nosotros vamos a encargarnos de buscar en todas las bases de datos en Estados Unidos y asegurarnos que el nombre de tu compañía es válido, porque debe ser único, no puede estar repetido. ¿En qué estado? Y cuál va a ser la dirección de la compañía. Te vamos a preguntar cuál va a ser la actividad económica de tu empresa, qué es lo que quieres hacer con esta empresa, ya sea importar ropa o vender automóviles. Y finalmente, necesitamos una información biográfica de los accionistas o los miembros, accionistas si es una corporación o miembros si es una LLC de esta empresa. Sus nombres, qué tipo de participación van a tener, si son dueños o no son dueños, y también si son empleados. Todas las personas que van a figurar en los documentos de creación de la empresa deben ser nombrados en esta parte, porque ellos son las personas que después van a tener control sobre esa compañía. Y debemos listarlos para generar los artículos de formación de esta empresa. ¿Ok? Y básicamente, eso es todo. Ya con esta información, nosotros nos encargamos de todo lo demás. Todos los pasos que les mostramos anteriormente, nosotros nos vamos a encargar y vamos a entregarte una empresa que ya puedes tomar y empezar a operar de la manera que tú necesites hacerlo. Ya sea que necesites empezar a buscar oficinas físicas, bodegas, acceso a transporte, lo que necesites, ya lo vas a poder hacer con esta entidad en los Estados Unidos, la cual tú controlas 100%. Muy bien. Así es. Ahora sí, vamos a empezar las preguntas y respuestas. Hay una sección en el chat donde ustedes pueden poner las preguntas que quieran. Vamos a ver si tienen alguna pregunta, la pueden poner ahí y nosotros con mucho gusto las vamos a contestar. ¿Ok? Entonces, ya estoy viendo acá una pregunta. Perfecto. Mira, primera pregunta. ¿Necesito tener visa para poder abrir mi compañía en Estados Unidos? No. Muy buena pregunta. La recibimos mucho.
La respuesta es no. No necesitas tener visa ni de turista, ni una green card, ni ser ciudadano de Estados Unidos, pasaporte de Estados Unidos, absolutamente nada de Estados Unidos para poder poner una empresa en Estados Unidos. ¿Mm? A ver, Puedes, puedes hacerlo únicamente con tu documento de identidad de tu país, ya sea tu pasaporte, cédula de ciudadanía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy buena claro que sí. pregunta. A ver, Carlos, voy con Cristóbal Aravena. Saludos, Cristóbal. Él consulta cuáles son las diferencias que existen entre Delaware y Florida. A ver, Cristóbal, te comento ambos estados, ¿ok? Delaware se ha presentado como un estado, pudiésemos decir, líder en creación de empresas. Ellos han hecho una especie de ecosistema de empresas en Delaware, ¿ok? Incluso hay más empresas que ciudadanos. Una de las ventajas que tiene Delaware es que ellos conservan el anonimato de los socios, ¿ok? Esa sería básicamente una de las principales ventajas. Y en cuanto a Florida, no sé si tuviste oportunidad, Cristóbal, de estar desde el principio de la reunión. A nosotros nos encanta recomendar el estado de Florida. ¿Por qué? Porque es un estado extremadamente amigable con el tema impositivo y adicionalmente, pues estás muy cerca de tu país o de Latinoamérica. Tienes la opción de que puedes ser atendido prácticamente en todas partes en tu idioma, en español. Entonces, realmente eh, sí hay diferencias significativas, pero ambos estados son bien amigables. Si tienes que escoger entre ambos estados, yo te recomendaría el estado de Florida. Ujú. Buena respuesta, Simón. Y una característica importante de Delaware, la cual es preferida por muchas personas, es el hecho de la completa privacidad. ¿Mm? En los otros estados, la información que nosotros ponemos, esto es importante, que nosotros ponemos en esos artículos de incorporación o de organización de las empresas es una información pública. Así que cualquier persona que quiera ver se mete a internet y ve quiénes son esos dueños que están listados ahí o esos gerentes, esos empleados que tienen control sobre la empresa. En Delaware no hay manera de saber eso. En Delaware es absolutamente secreto. Ni siquiera se sabe quién registró esa compañía ni nada. Esa es una de las grandes diferencias entre Delaware y los demás estados en general. Y también la Florida. Bueno, Así. tengo otra pregunta. Eh, el señor José Rodríguez nos pregunta, ¿qué es mejor? ¿Una LLC o una corporation? José, mira, yo creo que realmente depende cuál es el objetivo que tienes a la hora de crear tu compañía y qué vas a hacer con ella. Si tu objetivo es poder vender acciones de esa compañía pronto y hacerlo de pronto, de manera masiva, en algún mercado abierto, y tienes la posibilidad de conseguir muchos accionistas, definitivamente la única opción en ese caso es una corporación, porque es la figura, la entidad, el tipo de entidad que te permite hacer eso. La desventaja, como creo que lo expliqué antes, es que las corporaciones como entidades independientes van a pagar impuestos sobre lo que ganaron al final del año. Así que, y después los dueños, con lo que quedó, también tienen que pagar impuestos sobre esas ganancias, ¿no? Los accionistas. Por el otro lado, la LLC no realmente te permite vender acciones como tal en ningún mercado abierto de ninguna manera fácil. Así que es una empresa que va a quedar, digamos, un poco más limitada a la hora de vender participación en ella, aunque se puede hacer, no se puede hacer de la misma manera que las corporaciones. Pero no paga impuestos sobre sus ganancias como compañía. Solo después de que se fluyen esas ganancias a los miembros, que así se llaman los dueños,
de las LLC, solamente ellos son los que van a pagar esos impuestos. Así que eso te ahorra muchísimo realmente a la hora de los impuestos, cuántos vas a pagar. Así que tienes que pensar a largo plazo cuál es el objetivo principal. Te puedo decir una cosa, yo diría que el 85% de nuestros clientes escogen hacer una LLC por esos motivos. Es más sencillo, es más barato de manejar. Las corporaciones además deben tener una estructura un poco más compleja. Es una estructura compleja, pues al fin y al cabo están ofreciendo, tienen la posibilidad de ofrecer al público en general acciones de su empresa. ¿Ok? Simón, ¿tienes otra pregunta que quieras responder? Sí, por acá pregunta José Mata, ¿puedo hacerlo desde mi país? Es decir, entendemos que puedes hacer el registro desde tu país. Claro que sí, con todo gusto. En la mayoría, yo creo que en el 100% de los casos es muy raro que el cliente viaja de la apertura de la cuenta bancaria si decide hacer la apertura de la cuenta bancaria con otro banco. Pero el proceso se hace desde tu país, cuestión de que tú estés tranquilo. Nosotros en cada paso estamos siempre en comunicación con el cliente, se le envía un email, cuando se registra la empresa frente al Estado, cuando aplicamos al EIN, cuando en cada proceso nosotros estamos en constante comunicación. Para que estés tranquilo, entendemos que el proceso es a distancia. Nosotros estamos acá en Florida, tú puedes estar en Chile, en Colombia, en México, en Argentina. Sin embargo, el proceso lo podemos hacer estando tú en tu país, la documentación es súper simple, únicamente tu pasaporte. Y sí, claro que sí, el proceso lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, la comodidad de tu país. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta Cristóbal. ¿Existen motivos por la cual el banco no apruebe la apertura de la cuenta bancaria? Bueno, la respuesta es sí y no. Si el representante de la compañía, el cual ha sido listado en los artículos de incorporación o de organización de la compañía, puede viajar a Estados Unidos y presentarse con su documento de identidad en el banco físicamente, no hay ningún motivo por el cual el banco no le vaya a abrir la cuenta bancaria. Si no puede viajar y tenemos que hacerlo de manera remota, en nuestra experiencia, en un 85 a 90%, los bancos con los que nosotros trabajamos no tienen ningún problema a la hora de abrir esa cuenta bancaria para las empresas constituidas en Estados Unidos. Así los dueños no puedan venir. Pero puede que haya un 10% de oportunidades donde el banco decide no abrir la cuenta. Ahora, sus razones son privadas y no le comunican ni al cliente ni a nosotros como intermediario sus razones. Y me imagino que puede tener algo que ver con alguna investigación que ellos hagan del nombre de ciertas personas o algo así. La verdad no lo sé, pero no es muy común que al hacerlo de manera remota no aprueben la cuenta bancaria para la empresa. Pero puede pasar. No te puedo decir que no, pero puede pasar. ¿Mm? Muy bien. ¿Otra pregunta? Para ver, por acá preguntan, ¿el propósito de mi empresa puede ser amplio? Carlos, esa es una pregunta, y las personas que nos escuchan, es una pregunta muy común, entendiendo que muchas veces en el país donde se encuentran pudiesen estar limitados a un solo propósito. Los propósitos en los Estados Unidos, la creación de la empresa es amplio y las empresas pueden dedicarse a realizar distintas actividades. Espero haber respondido a la pregunta. Muy bien. Bueno, una pregunta muy frecuente. Veo varias personas que están preguntando esto, es los costos. Costos, sí. Don Javier nos está preguntando eso, al igual que Carlos. Bueno, ¿cuáles son los costos de llenar este proceso y de cumplir tu objetivo de abrir una empresa en Estados Unidos?
En este momento nosotros tenemos una promoción y por $399 entregamos tu empresa constituida en la Florida, una LLC en la Florida. Los otros estados tienen unos precios un poco más elevados y no tenemos promoción para los otros estados. Pero si te interesa, por favor, déjanos tus datos aquí en los comentarios y con mucho gusto te vamos a llamar mañana mismo para que puedas comenzar el proceso de tu compañía. Carlos, estoy viendo que hay varias personas en el chat. No los quiero mencionar para conservar pero están en proceso de registro de su empresa. Entiendo también que querían vernos y pues esto lo vamos a hacer cada viernes, cada 15 días, porque estamos también entre Latinoamérica y Brasil. Entonces, nos contenta ver a estas personas acá y pues el interés que tienen por crear su empresa y el interés de nosotros en que ustedes estén bien documentados y se sientan seguros al momento de crear su empresa con nosotros. Claro que sí, absolutamente. Y además, si algún día nos quieren venir a visitar, bueno, estamos aquí para recibirlos a todos nuestros clientes. Así es. Otra pregunta, acá varias personas se están preguntando acerca de las visas. Bueno, sí, me da visa. Wow, sí, muchas personas se están preguntando acerca de las visas. Mira, esto me da visa, me da visa de inversionista. Hay maneras de que a través de una compañía, la cual ha sido formada en Estados Unidos, los dueños, de hecho la definición es los ejecutivos de esa compañía, si tienen otra empresa funcionando fuera de Estados Unidos, si están poniendo lo que llamaríamos una filial de esa compañía en Estados Unidos, de esa compañía fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos, existe una visa que se conoce como la visa L1, que es la visa de transferencia, para que puedan venir a vivir a Estados Unidos, a trabajar en esa compañía y administrarla. También existe otro tipo de visa, que es la visa E2, la cual exige que estas personas formen esta compañía en Estados Unidos, generen empleo a través de esa compañía, o sea, es una compañía robusta hasta cierto nivel y real, ¿no? Que esté produciendo, y de esa manera ellos obtienen lo que se conoce como la visa E2, que es la inversionista. Esa visa no requiere que tengan otra empresa fuera de Estados Unidos. Es un proceso largo, es un proceso que se puede tomar a veces años y es costoso, pero existe. O sea, no te puedo decir que no es posible obtener una visa para estar viviendo en Estados Unidos a través de una compañía que uno crea acá, pero no es algo que sucede como lo que nosotros hacemos por la formación de empresas en 3 semanas. Esto es un proceso que se puede llevar muchos meses y es costoso, pero existe, se puede hacer. Así es. Acá pregunta Juan. Un placer, Juan. Saludos. Mi nombre es Simón. ¿Qué obligaciones tributarias genera esta empresa? Ok, vamos a hacer el ejemplo con Florida, con nosotros acá. Tu empresa, al momento que se registra frente al Estado, ella adquiere, o decir, el Estado obliga a esas empresas que se registran acá a hacer el Annual Report, ¿ok? Que es una renovación con el Estado de Florida. Esto se debe hacer cada año posterior a la creación. Hay fechas específicas, tiene una fecha antes del 1 de mayo de cada año. Se debe hacer el Annual Report de esta empresa, donde se deben indicar si hubo cambios en la LLC o en la corporación o no, ¿ok? Se debe hacer, hayan habido o no cambios. Por otro lado, tenemos el impuesto a las ventas, que es el Sales Tax. Es un impuesto que se grava las ventas que se hacen dentro o que se realizan dentro del estado de Florida. Dándote como ejemplo, Juan, el estado de Florida, ¿ok? El Sales Tax es un impuesto estatal, se grava únicamente a las ventas que realizas acá en Florida, que también puede ser, si eres revendedor, puedes sacar un certificado de reventa que
que no te grabarían ese impuesto, ¿ok? El sales tax acá en Florida es del 6%. Si lo comparas con los países latinos, eh, Colombia, que nos escribe mucho de Colombia, el IVA es del 19%. Entonces, para que veas la diferencia impositiva que puedes tener allí. Posteriormente, tenemos también los impuestos federales, entendiendo que acá en los Estados Unidos tenemos impuestos estatales e impuestos federales, ¿ok? Los impuestos federales, vamos a hablar del Income Tax Return, que sería el impuesto sobre la renta. Este impuesto lo vas a pagar suponiendo, vamos a poner el caso de una LLC que hayas creado acá en el estado de Florida. Las LLC van a pagar impuestos únicamente a nivel personal. Es decir, ellas no van a pagar impuestos a nivel corporativo, sino que van a pagar ese impuesto al momento de que cada uno de los socios reciba una utilidad. Y en función de esa utilidad, ellos, tú o el grupo de socios, van a pagar ese impuesto. ¿Cuánto pagaría el impuesto una LLC a nivel federal? ¿Okay? Esto es un impuesto que va a variar según una tabla. Nosotros lo que hacemos es aproximarlo a un promedio. En promedio, un socio de una LLC debería pagar un 16, 17, 18%. Esto va a depender mucho de la utilidad que tú percibas. ¿Okay? Cada año se va a hacer su declaración, hayan habido o no ganancias. Y obviamente si hubo utilidad, debes en este caso presentar y pagar tus impuestos. Entonces ya espero haberte respondido en cuanto a los impuestos estatales, las obligaciones, que es el annual report, y el impuesto al income tax, que es el impuesto sobre la renta, que obviamente es muy importante estar al día con este impuesto. Muy bien. Muy bien. Otra pregunta. Somos una empresa de educación virtual en salud. Quisiéramos saber más o menos cuánto es el mercado en español y cuánto en inglés. Bueno, mira, realmente depende muchísimo de qué mercado quieres atacar, ¿no? En Estados Unidos te puedo decir que la población de habla hispana en este momento es la minoría más grande que existe en el país. O sea, en un país de 320 millones de personas, más o menos el 35% de esos 320 millones somos hispanos que hablamos este idioma español. Así que eso te da una idea del tamaño del mercado. Y el resto es mercado en inglés. Ahora, de ese universo de consumidores, ¿cuántos van a estar consumiendo tu producto específico? En este momento, pues, no lo sé, pero podríamos ayudarte con una investigación de mercados, por ejemplo, que es un servicio adicional que nosotros proveemos, y también un business plan, un plan de negocios, que es otro tipo de servicio adicional que nosotros brindamos a nuestros clientes. Si te interesa saber alguno de estos servicios o recibir detalles, déjanos saber y con mucho gusto nos comunicamos contigo. Sí, señor. Por acá tenemos una pregunta, me parece interesante, Carlos. El Ángel. Saludos, Ángel. Pregunta, ¿puedo constituir una compañía en Estados Unidos para manejar exclusivamente comercio internacional entre países de América Latina? Ningún producto o servicio se venderá dentro de Estados Unidos. Esta es una pregunta que nos hacen también recurrentemente nuestros clientes. A ver, Ángel, suponte tú tienes tu negocio fuera de los Estados Unidos. Tú vas a crear una empresa acá. Tú vas a abrir una cuenta bancaria acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Entendiendo que tus productos están fuera, pero esos proveedores, supongo esos clientes, van a realizar los pagos directamente a esa cuenta americana. Todo el dinero que pasa por tu cuenta americana lo debes declarar. Y si se determina que hubo una utilidad, debes pagar el impuesto.
Independientemente de que tus productos, porque tú estás obteniendo, tú estás manejando el dinero acá, te están pagando dinero, y independientemente de que tus productos estén fuera, tú tienes que obviamente declarar por qué está ingresando ese dinero a esa cuenta, y obviamente si hay una rentabilidad, debes pagar tus impuestos. Eh, es muy común esta pregunta, pero sí, de esta manera se manejaría esto, ¿no? Muy bien. Espero haber respondido, Carlos. No sé si Sí, salté sí, algo. sí, me parece que bien, me parece que muy bien. Otra Perfecto. pregunta relacionada con la pregunta anterior. Si la educación virtual en salud o e-learning está exenta o excluida del IVA en Estados Unidos. Bueno, primero que todo, en Estados Unidos no hay IVA como tal. El impuesto a las ventas, el impuesto de valor agregado a las ventas en Estados Unidos no existe. Existe el sales tax a nivel estatal y a veces a nivel municipal de ciudad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero la respuesta es no. No, no, no. Los servicios no incurren impuestos a las ventas o sales tax. Ellos solo se aplican cuando se vende un producto, no un servicio. Así que tu servicio de educación virtual en salud no estaría sujeto al pago del sales tax en ningún estado, incluyendo la Florida. Ok. Y para ver, em, a ver qué no se me haya pasado, porque hay muchas preguntas que se repiten. Esperemos que no volver a repetir la pregunta. Y por ahora creo que no tengo más nada que responder, Carlos. No sé si me pasa algo por acá. No. En el Ay, ejemplo que pones, a ver, Juan, disculpa, Juan, Carlos, en el ejemplo que pones, ¿ese impuesto sobre los ingresos qué porcentaje es? Ustedes ofrecen el servicio, ya va que se movió, disculpa. Ustedes ofrecen el servicio de presentar esa declaración. A ver, Juan, sí. Nosotros, el porcentaje, no sé si lo mencioné, si lo pasé por alto, el porcentaje que se paga de impuestos sobre la renta es un promedio, porque eso es como una tabla. Las corporaciones tienen una tasa fija, ellas tienen una doble imposición, pagan el 21% a nivel personal y a nivel corporativo. Esa es una de las desventajas que tienen las corp en relación a las LLC. Entonces, las LLC se les calcula el impuesto en función de una tabla que va ascendiendo de 0 a $9,000, así sucesivamente, hasta pasar los $500,000, que sería el 37% aproximadamente. También quiero comentarte, Juan, y a todas las personas que nos escuchan, que se llama Income Tax Return. Se hace una retención del 37% por ser personas que estamos en el extranjero o personas que están en el extranjero. Se les hace una retención. Supongamos, Juan, que en promedio una LLC paga un 18%, un 17% por allí más o menos es lo que pagó cada socio de una LLC. Cuando te hacen esta retención del 37%, posteriormente vienen los tax returns, que es lo que se te hace como una devolución de tus impuestos. En este sentido, si tenías que pagar un 37% de impuestos, se te hace una retención, disculpa, de un 37%, pero te correspondía hacer un pago del 18%, que es lo que te corresponde en realidad. Ese porcentaje restante que este se te es devuelto, por eso se llama, se llama return, porque se te devuelve ese impuesto. Espero haber respondido también. El tema de los impuestos es engorroso y hay que hacerlo muy preciso para que se pueda entender, Juan. Puedes volver a preguntar si lo necesitas. claro, muy bien. Pregunta Juliana. ¿Qué requiere un banco para abrir una cuenta bancaria para mi empresa? Muy buena pregunta, Juliana. Mira, es realmente sencillo lo que requiere cualquier banco en los Estados Unidos para abrir una cuenta bancaria es lo siguiente. Se requiere el documento de identidad de una de las personas que controla la compañía, ya sea físicamente en la manera tradicional, vas al banco con tu pasaporte
y lo muestras. Pero también se puede hacer a través de, en línea con nosotros. Pero se requiere ese documento de identidad. Se requieren los artículos de formación de la empresa, con el estado donde se haya formado la empresa, ¿no? Donde se dice, la empresa se llama tal, se registró frente al estado de Florida, por ejemplo, el día tal, y la actividad económica es esta, y las siguientes personas están autorizadas para el control de esta compañía. Y se listan los nombres, y así que una de esas personas que está listada, por lo menos una de esas personas que está listada ahí, debe ir en persona, si va a ir en persona, al banco, o lo hacemos a través de Internet. Y se requiere el Operating Agreement, se traduciría algo así como el acuerdo operativo de esa compañía, que es un contrato sencillo, pero muy específico, donde se informa y se documenta cómo es que esa empresa va a funcionar, cuáles son las responsabilidades de sus dueños, cuáles son los requerimientos legales que van a tener esos socios o esos miembros frente a esa compañía, cuánto ha aportado cada uno, etcétera, etcétera. Es un documento importantísimo que los bancos van a revisar para entender cuál es la estructura interna de esa compañía. ¿Ok? Y eso es todo. Así es. Y literalmente, teniendo ya toda esa documentación lista, preparada, en mi experiencia, más o menos de 30 a 45 minutos, la cuenta bancaria está formada. Muy, muy rápido, ¿no? Juan responde que muchas gracias, que está claro. Gracias, Juan. Gracias a ti también, que siempre el tema de los impuestos, para hacerlo entender de forma clara, o Es muchas complicado, veces repetirlo, porque sí, cada los clientes tienen sus impuestos de sus países, y entender otro país, toca hacerlo muy, muy fácil para que lo puedan entender. ¿Existe en Estados Unidos alguna entidad oficial que autorice la emisión de facturas, al igual que en mi país u otros de América Latina? En los Estados Unidos no existe un formato definido para la facturación. Ya posterior a la creación de tu empresa, cuando comienzas a producir, Ángel, tú lo que puedes hacer tu diseño, o puedes tener un software de facturación, o puedes hacer tú mismo el diseño de tu factura. Pero no se te tiene obligado, o como puede ser en los países donde nuestros clientes se encuentran, que obviamente el gobierno es un poco más riguroso y pues, hay mayor cantidad de controles. Pero acá en los Estados Unidos no es necesario que tengas, no hay un formato definido para la factura. Exactamente. Y listo. Bueno, yo creo que ya casi llevamos, hombre, vamos para una hora en este webinar. Yo creo que, queridos amigos, sé que hay muchas más preguntas, pero estamos ya quedándonos sin tiempo. Definitivamente, si tienen más preguntas más adelante, por favor, contáctense con nosotros si quieren comenzar a explorar el proceso de la creación de vuestra compañía. Con muchísimo gusto, estamos aquí para ayudarles. Estamos dejando aquí en la pantalla en este momento nuestro website para que se contacten con nosotros directamente a través del website, o si quieren dejarnos sus datos aquí a través del chat donde estaban poniendo las preguntas, perfectamente lo pueden hacer también. Así es. Vamos a dejar abierto el canal aquí unos minutitos más para que si quieren comunicarse con nosotros. Estamos recibiendo bastantes comentarios de interés y muchas gracias. Entonces, si quieren comunicarse, seguir dejándonos sus datos por aquí, por el chat, lo pueden hacer y nos comunicamos mañana mismo con ustedes para comenzar el proceso de creación de su compañía aquí en Estados Unidos con Matrix International. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Simón. Ya te quedo aquí en tu oficina y nos vemos con todos muy pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Goodbye. Bye bye. Chao.